El pequeño pueblo de Anenecuilco, enclavado en un valle del estado de Morelos, aparece ya en el Códice Mendocino como tributario de los aztecas y en náhuatl su nombre quiere decir lugar donde el agua se remolina. Después de la conquista, luchó por mantener su identidad e independencia frente a otras cabeceras. En 1607, el virrey Luis de Velasco le concede la merced de tierras, pero ese mismo año se las quitan y pasan a manos de la hacienda del Hospital. Durante el siglo XVII y parte del XVIII, el pueblo pedirá las tierras, se opondrá a los acuerdos de la Real Audiencia, ventilará diligencias y querellas contra la hacienda de Hospital, Coahuistla y Mapastlán. Pero la era colonial termina sin que se les reintegrara nada. Para vivir rentan pequeñas parcelas a las haciendas azucareras. Sí, porque pido parcela, me juzgan de tonto y loco. Hay que llevar a los ricos a que mueran el trabajo. Hay que llevar a los ricos a que mueran el trabajo. Parcela, me juzgan de muy tenate. Hay que llevar a los ricos a que muerdan el zacate. Hay que llevar a los ricos a que muerdan el zacate. Y ya con esta y me despido de mi chata. Aquí termina el corrido de mi general Zapata. Aquí termina el corrido de mi general Zapata. En 1853 el pueblo vuelve a pedir su documentación al Archivo General y reabre su pleito con Mapastlán. En 1864 pide sus tierras a Maximiliano y 10 años después José Zapata, quien ejerce las funciones de gobernador del pueblo, le escribe a Porfirio Díaz: guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. El siglo terminó sin que se resolviera nada. En septiembre de 1909, los vecinos de Anenecuilco nombran presidente del Comité de Defensa al joven Emiliano Zapata. Había nacido el 8 de agosto de 1879 y fue el penúltimo hijo de Cleofas Salazar y Gabriel Zapata. Estudió la instrucción primaria en la escuela del pueblo con rudimentos de teneduría de libros. Zapata el niño no entiende la injusticia del patrón, cómo les quita la tierra cuando aquí siempre vivió. Zapata niño predica del jornalero la unión y recuperar la tierra que la codicia quitó. No seas tonto, ha dicho el padre, todo lo puede el Señor, todo lo tienen los amos. El indio solo el dolor. A los 16 años queda huérfano pero no indefenso. Zapata no era ni jornalero ni pobre. Este ranchero independiente no era borracho, aunque le gustaba el coñac, ni parrandero, aunque asistía a la feria de San Miguelito cada 29 de septiembre, ni jugador, aunque no se separaba de su atado de naipes, pero sí muy enamorado. Su orgullo eran sus inmensos bigotes, y lo que más atraía en Zapata, no solo a las mujeres, sino a todo el que lo conocía, era su carácter de charro entre charros. Emiliano, como se le decía, se presentaba en las plazas de toros montando los mejores caballos del rumbo, sobre las mejores sillas vaqueras. Los jaripeos, las corridas de animales en el campo, las carreras de caballos y las peleas de gallos constituían sus diversiones favoritas. Su
impecable figura de charro, sin afectaciones ni rebuscamientos, era clásica a su manera. Pero antes que charro, independiente, insumiso, travieso y enamorado, Zapata era la memoria viva de Anenecuilco. Enterrados en un lugar secreto del pueblo y dentro de una caja de hojalata, descansaban los títulos, los mapas, los pedimentos, las copias, la merced, cuadernos enteros de litigios y dictámenes. Zapata busca el patrocinio del licenciado Ramírez de Alba y el consejo del escritor y luchador social Paulino Martínez, todo sin éxito. En abril de 1910, estando muy próximo el tiempo de aguas, los de Anenecuilco escriben por enésima ocasión a las autoridades. Como respuesta, el administrador de la hacienda de Hospital dice: si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en maceta. A mediados de 1910, Emiliano Zapata advierte que el trance es de vida o muerte y toma por la fuerza las tierras de Anenecuilco. 3 siglos después de su expedición, la merced del virrey Luis de Velasco comenzaba a surtir efecto. Sin el vendaval maderista, la pequeña revolución de Anenecuilco hubiese pasado inadvertida incluso para la historia local. Pero el artículo del Plan de San Luis que prometía restituir a las comunidades las tierras que habían sido usurpadas por las haciendas era música celestial para Zapata y para Pablo Torres Burgos y Otilio Montaño, sus amigos intelectuales. Tan pronto estalla la revolución, los vecinos de aquellos pueblos deciden enviar a Torres Burgos como su representante a San Antonio, Texas. En Cuautla, Otilio Montaño exclama en un discurso: «Abajo las haciendas, que vivan los pueblos». Es el momento en que, montado en un caballo que le regala el cura de Azochiapán, Emiliano Zapata inicia su revolución. A principios de 1911, los federales sorprenden a Torres Burgos en una siesta de la que nunca despertaría. Camino a Moyotepec, Torres Burgos caminó, sus 2 hijos lo acompañan, respetando su furor. Acompañado de Alfonso Javier Rojas lo encontró. Allí murió Torres Burgos, la tropa lo acribilló. Así murieron sus hijos y su asistente mejor. Las balas cortaron ciegas la vida del precursor. Acompañado de Alfonso Javier Rojas lo encontró. Allí murió Torres Burgos, la tropa lo acribilló. Zapata se convierte de súbito en el jefe de la revolución en Morelos. Su primera acción militar es contra el odiado administrador español de la hacienda de Chinameca. Poco a poco su ejército crece. La gente lo sigue, entre otras cosas, por un odio histórico a los españoles. Muchos se suman por una ansia sencilla de libertad y justicia, y otros aún por simple y llana necesidad. Por ahí va la bola, señores, ahí va con la segunda vuelta. Mire cuando entraron los libertadores, ahí se San Chinameca. Esforzamiento nació, mi dialecto es muy corriente, pero me figuro que en toda ocasión lo claro es lo más decente. Para el mes de mayo solo quedan en el estado de Morelos 2 baluartes federales, Cuautla y Cuernavaca. En la Ciudad de México, Porfirio Díaz escucha la noticia con verdadera alarma. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentaba ya en el exilio. 6 días después de la toma de Cuautla, renunció. El 7 de junio, Emiliano Zapata es de los primeros revolucionarios en encontrarse con Madero. Días más tarde, Madero visita Morelos y Guerrero, zona que había soslayado en su campaña presidencial. Su conducta, generosa por igual con hacendados y revolucionarios, provoca en Zapata sentimientos de duda. Muy pronto,
los periódicos de la capital, asusados por los hacendados, inician una campaña de desprestigio contra el bandido Zapata, de quien se espera en cualquier momento una sublevación. Madero le pide el licenciamiento de sus tropas. Zapata insiste en la restitución de las tierras y afirma que desea retirarse a la vida privada para disfrutar de su matrimonio con la que sería su única mujer legítima, Josefa Espejo. Pero antes había que licenciar las tropas y dejar Morelos bajo el mando de Raúl Madero. El gobierno interino de la Barra presiona para el primer objetivo. Zapata cede, pero no del todo. En agosto, Madero viaja a Morelos y en un discurso llama a Zapata integérrimo general. Todavía creen el uno en el otro, pero actúan en un marco desfavorable, creado por los hacendados, las opiniones racistas de la Barra y el celo del general Victoriano Huerta, quien avanza sobre Yautepec para tratar de eliminar a Zapata. Madero solo puede ofrecerle una promesa. Cuando llegue al poder, le aseguro que le recompensaré sus servicios. Sin embargo, durante el interinato de la Barra, Zapata sufrió el embate de los fusiles y las palabras. Le revolvía a las entrañas oír que los pelones federales gritaran a sus hombres bandidos come vacas. Era natural que al llegar Madero a la presidencia, las relaciones con Zapata estuviesen irremediablemente deterioradas. En una decisión que la postre lamentaría, Madero lo conmina a rendirse a discreción y salir del país. Su actitud de rebeldía está perjudicando mucho a mi gobierno. Es entonces cuando ocurre el rompimiento. En el Plan de Ayala, redactado por Zapata junto con Otilio Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911, en la pequeña población de Ayoxutla, la palabra traición referida a Madero se emplea 5 veces de modo explícito. El plan no incluía reformas radicales más allá de la expropiación de las tierras usurpadas por los hacendados, previa indemnización a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. A partir de entonces, la revolución zapatista es la historia de una guerra sin cuartel contra todo y contra todos, como decía su caudillo. Durante el régimen huertista se habla de limpiar y despoblar Morelos, de colgar hasta el último zapatista, se practica la leva y la recolonización. El artífice de la muerte es Juvencio Robles, pero lejos de debilitarlo, la ofensiva federal fortalece a Zapata. Dios te perdone, Juvencio Robles, tanta barbarie, tanta crueldad, tanta indominia, tantos horrores que has cometido en nuestra entidad. De un pueblo inerme los hombres corren, y después de eso vas a incendiar. ¿Qué culpa tienen sus moradores que tú no puedas al fin triunfar? Cuando cae Huerta y se firman en agosto los tratados de Teoloyucan, Obregón entra a la capital sin representación zapatista, aunque los zapatistas habían contribuido decisivamente al derrocamiento de Huerta y a encaminar el proyecto agrario y campesino en la historia nacional, lo habían hecho a un precio que a la postre resultaría muy alto, el del aislamiento. Así se explica el fracaso de todos los emisarios de Carranza. Al doctor Atl, Zapata le confiesa ver en Carranza aspiraciones peligrosas. A Juan Saravia, Luis Cabrera y Antonio Villarreal, 3 revolucionarios intachables y partidarios decididos de la reforma agraria, Zapata de plano los ningunea. Y Manuel Palafox, su nuevo intelectual orgánico, les advierte que la única opción de Carranza está en renunciar al poder ejecutivo, admitir un representante zapatista en la designación de los nuevos poderes y la sumisión literal al plan de Ayala sin cambiar ni una coma. Carranza no acepta las condiciones y en septiembre de 1914 rompe con Zapata. Mucho más enigmática y significativa que la efímera relación de Zapata con Carranza
es la que el jefe suriano establece con la Convención de Aguascalientes y, en particular, con Francisco Villa. Esto hacía suponer que Zapata se abrirá por fin a un pacto nacional, pero ello sucede solo a medias. Por principio de cuentas, Zapata no va a Aguascalientes. Aunque la convención rompe con Carranza y acepta en principio el plan de Ayala, su alianza con el zapatismo es breve. Es entonces cuando, a nombre de la convención, el 6 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa entran a la Ciudad de México en un desfile triunfal por sus calles. El azoro de los zapatistas al ocupar una ciudad y ejercer un poder que no querían ni comprendían se sumó al del propio Zapata. Apenas recorre la ciudad. Se hospeda en un lóbrego hotelito y el 4 de diciembre de 1914 sostiene en Xochimilco una entrevista con Francisco Villa. Sí, hacen destrozo y medio. No había otro modo para que se desprestigiaran, para que se dieran a conocer. Tenían antes algo de prestigio, pero ahora estos hombres no tienen sentimientos de patria. Los hombres que han trabajado más son los menos que tienen que disfrutar de esas banquetas, no más puras banquetas. Y yo lo digo por mí, de que ando en una banqueta hasta me quiero caer. Ese rancho está muy grande para nosotros. Está mejor por allá afuera. Nada más que se arregle esto para ir a la campaña del norte. Allá tengo mucho que hacer. Por allá van a pelear muy duro todavía. Porque se van a reconcentrar en sus comederos viejos. Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esta tierra es tuya. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando sus productos de estas tierras, dirán ellos también, voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo, ese es el amor que le tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular, toda la gente de eso se mantiene. Nomás le toman sabor y después les damos el partido que se las quite. Nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, ni siquiera libertad. Todos los terrenos principales los tienen los ricos y él, el pobrecito encuerado, trabajando de sol a sol. Yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida, y si no, no dejamos esos Mausers que tenemos. Yo aquí juntito a la capital tengo 40,000 Mauseritos y unos 77 cañones y unos 16 millones de cartuchos, aparte del equipo. Porque luego que vi que este hombre, Carranza, era un bandido, me ocupé de comprar parque y dije, con la voluntad de Dios y la ayuda de ustedes, hincándome. La diferencia mayor de actitud entre el guerrero y el guerrillero se plasmó en la famosa foto en que Villa aparece sentado eufórico en la silla presidencial, junto a un Zapata hosco y receloso, esperando siempre que de la cámara saliese no un flash, sino una bala. Eran hombres del pueblo, pero hombres muy distintos. Y sus proyectos también lo eran. Uno es salvaje y festivo, el otro místico y taciturno. Uno pelea por echar bala, el otro por el plan de Ayala. El centro, la ciudad, el palacio, la silla presidencial, las autoridades eran, para Zapata, el símbolo del engaño centenario contra Nenecuilco. De ahí también su aversión casi física a la política. De ahí que también repitiera constantemente: al que venga a querer tentarme con la presidencia de la República, que ya hay algunos que medio me la ofertan, me lo voy a quebrar. Villa y Zapata no traicionaron su pacto, pero tampoco lo cumplieron. El guerrero no proveyó los pertrechos prometidos. El guerrillero se reconcentró, según sus propias palabras, en sus comederos viejos. Mientras en varias zonas del territorio nacional el carrancismo se ocupaba de reducir al villismo, en la patria morelense Zapata goza por fin de un respiro de paz. Lo aprovecha para llevar a cabo la generosa utopía de su revolución. Durante la campaña contra los federales madristas y sobre todo contra los pelones huertistas, se había delineado el perfil de una sociedad campesina que, aún en la guerra, seguía siendo fiel a sí misma, dispersa en pequeñas unidades, respetuosa de sus relaciones con los pueblos, atenta a sus raíces indígenas y devota de la religión. Aquella dispersión facilitaba el movimiento, la sorpresa, el disimulo, la disolución en el paisaje y el abastecimiento a las guerrillas por parte de los pueblos que, además de pan y parque, proporcionaban información. La devoción religiosa es otro aspecto vital.
En territorio zapatista los sacerdotes no sufrieron persecución. Por el contrario, muchos contribuyeron a la causa. El cura de Azochiapán, con un hermoso caballo que Zapata montó durante la guerra. El cura de Tepoztlán interpretó los papeles de las tierras de Anenecuilco escritos en náhuatl. Otro más, el de Cuautla, le pasó a máquina el plan de Ayala. Y aquella sociedad guerrera tenía también su cultura de la muerte. El jefe Zapata quebraba a los traidores. La otra cara del desprecio a la vida ajena era el desdén por la propia, la muy mexicana pasión de hombrearse con la muerte, de morir como los hombres. Con el tiempo Zapata se volvió un mito viviente y hasta su cuartel general en Tlaltizapán llegaban peticiones de toda índole, como si él pudiera resolverlo todo, como si fuera un santo. Patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del Ser Supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos. Patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del Ser Supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos. Desde la caída del gobierno de Huerta y durante todo el año de 1915, Tlaltizapán se volvió la capital moral de la revolución. Además de oír peticiones y despachar órdenes, Zapata tenía tiempo para descansar por las tardes y fumarse un puro sentado en una banca de la plaza. Las noches las pasaba con una mujer del pueblo y las malas lenguas decían que en ese tiempo Zapata no vivía con una mujer sino con 3 hermanas, bajo el mismo techo y en medio de la mayor armonía. Esa democracia amorosa la desplegó antes y después de aquel paréntesis. Tuvo no menos de 20 mujeres y procreó no menos de 7 hijos. Si ser zapatista era una misión superior a la vida, ¿cómo no iba a serlo el amor? En rigor, no todo era quietud en aquel mundo al abrigo de la violencia. También estaba ocurriendo una revuelta pacífica en la vida material. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era, de hecho, un territorio independiente. Se ejercía una democracia local y directa. El reparto de tierras se hacía de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo y los jefes zapatistas tenían prohibido imponer su voluntad sobre la de los pueblos. Para que aquella recuperación de los orígenes fuese cabal, había que empezar por rehacer el mapa. Para deslindar los terrenos de cada pueblo, llegó a Morelos una generación de agrónomos, entre quienes estaban Marta Regómez y Felipe Carrillo Puerto. Los ingenieritos, como les decían, tenían que respetar los títulos virreinales que algunos pueblos aportaban y la opinión de los ancianos. La recuperación del mapa y la restitución de tierras a los 100 pueblos del estado se llevaron algunos meses. Entre tanto, Manuel Palafox, el poderoso ministro de Agricultura del gobierno convencionista, planea la fundación de bancos y escuelas agrícolas, agroindustrias y una fábrica nacional de herramientas para el campo. Al mismo tiempo, Zapata echa a andar 4 ingenios e intenta persuadir a los campesinos de que siembren cultivos comerciales en lugar de maíz y frijol. Su preocupación es más moral que económica. Tierra y libertad, ideales distintos pero inseparables e igualmente importantes. Pero la raíz y el mapa de la utopía de Zapata eran más antiguos que el plan de Ayala. Alguna vez, cuando se le interrogó sobre la razón primera y última de su rebeldía, mandó traer una empolvada caja de hojalata que contenía los documentos de Anenecuilco. Zapata los hojeó y dijo: por esto peleó. Esto era la tierra. Zapata pelea por la tierra, en un sentido religioso, por la tierra que es para los zapatistas, como para todos los campesinos en las culturas tradicionales, la madre que nos mantiene y nos cuida.
En la asociación de la tierra con la madre, en la madre tierra, se esconde seguramente el sentido último de la lucha zapatista, el que explica sus actos y su reticencia. La tierra es el origen y el destino, la madre que guarda el misterio del tiempo, la que transforma la muerte en vida, la casa eterna de los antepasados. La tierra madre porque prodiga un múltiple cuidado, nutre, mantiene, provee, cobija, asegura, regenera, consuela. Zapata no peleaba por las tierritas, como decía Villa, sino por la madre tierra, y desde ella su lucha se arraiga porque su lucha es arraigo. De ahí que ninguna de sus alianzas perdure. Zapata no quiere llegar a ningún lado, quiere permanecer. No se propone abrir las puertas al progreso, sino cerrarlas. Reconstruir el mapa mítico de un sistema ecológico y humano en donde cada árbol y cada monte ocupen su lugar con un propósito en un diálogo vital con la tierra. Zapata no sale de su tierra porque desconoce, desconfía y teme a lo otro. Y lo otro es el poder central, percibido siempre como un intruso, como un acechante nido de ambiciosos y traidores. Durante la tregua de 1915, en lugar de fortalecerse hacia afuera, se aísla más, se adentra más en la búsqueda del orden perdido, hasta el límite de querer reconstruirlo con la memoria de los ancianos. No es un mapa productivo lo que Zapata busca, es un mapa mítico, es el seno de la madre tierra y su constelación de símbolos. La estrepitosa derrota del villismo en manos de Obregón cerró un paréntesis histórico. Ahora los esfuerzos carrancistas podían concentrarse en reducir por entero al zapatismo. En agosto de 1915 da inicio a la ruina de la revolución zapatista, con la terrible violencia de los ejércitos federales. Luego de la expedición de una ley de amnistía que no dejó de mermar a las fuerzas zapatistas, el general Pablo González pretende acabarlos en sus mismas madrigueras. En Jiutepec hace prisioneros a 225 civiles y los fusila en masa. En junio de 1916 toma el cuartel general de Tlaltizapán y da muerte a 283 personas. Los zapatistas se trasladan a Tochimilco, en las faldas del Popocatépetl. El ejército de 30.000 hombres de González vuelve al método del saqueo, los incendios, asesinatos en masa, deportación de poblaciones enteras y una novedad, la festiva destrucción de la propiedad. Ante aquella embestida, Zapata se repliega y reanuda la guerra de guerrillas. En octubre de 1916 decide pasar a una ofensiva espectacular. Comienzan los ataques aislados pero efectivos a bombas de agua y estaciones tranviarias de Xochimilco y Xoco, cercanas a la Ciudad de México. La impresión que causa en la opinión pública es tremenda. A fines de noviembre, González emprende la retirada. A principios de 1917, los zapatistas recuperan su estado. Uno de los hechos históricos más notables de aquel nuevo capítulo de violencia que duró desde los últimos meses de 1915 hasta finales del 16 fue que lo acompañara una gran creatividad legislativa por parte de 5 miembros de la Junta Intelectual del Zapatismo: Luis Ubiría y Campa, Manuel Palafox, Otilio Montaño, Miguel Mendoza López y Genaro Onesco. Se diría que al expedir febrilmente ley tras ley, respondían a Carranza, alineaban el país ideal que hubiesen querido gobernar. En el proyecto político del zapatismo estaban ya los antecedentes fundamentales del artículo 27 de la Constitución y, entre sus preceptos fundamentales, se consideró la Ley General del Trabajo, que decretaba la jornada de 8 horas, el descanso dominical y el salario remunerador. La democracia por la que optaban los ideólogos zapatistas era directa y plebiscitaria. Ninguna autoridad podía invalidar o desconocer su mandato. Era el pueblo el que se reservaba el derecho de rebelión contra los mandatarios infieles. Pero seguramente más dolorosa aún que la guerra feroz o las leyes congeladas fue la quiebra interna del zapatismo. No resultaba sencillo justificar ante los pueblos pacíficos su lucha, porque ya no gobernaban los porfiristas sino los revolucionarios. Las rencillas, divisiones y discordias entre los jefes zapatistas empezaron a aflorar.
Desde hacía tiempo, desde siempre, Zapata había tenido cierto delirio de persecución. Lo obsesionaban los traidores. Una y otra vez repetía su frase predilecta: perdono al que roba y al que mata, pero al traidor no lo perdono. En agosto de 1917, en Tlaltizapán, Zapata se dio el gusto de recibir la cabeza de Domingo Arenas, el caudillo indígena y agrarista de Tlaxcala, cuya brigada Xicoténcatl se le había sumado en el remoto noviembre de 1914. 30 de agosto, día memorable, las 3:42. Allí en Zacualpa, según se sabe, Domingo Arenas supremo halló. El tlaxcalteca cambió de ideales y una bandera cual se juró. Ay, como Judas por 30 reales a su partido ingrato vendió. Me refiero a su ley que por traidor y galán dejó de pertenecer a la ilusión sociedad. Hay patriotas que a la vez luchando van sin cesar hasta llegar a obtener un triunfo de libertad, un triunfo de libertad. Había renunciado al carrancismo y coqueteado un par de veces por reintegrarse al redil que por convicción e identidad le pertenecía. Ahora, el traidor había recibido el justo castigo. ¿Quién seguiría? Los subalternos temblaban. El general González y su lugarteniente principal Jesús Guajardo reinician la campaña con sus métodos habituales. El panorama es desolador. Para colmo, hasta la naturaleza comienza a mostrarse adversa. En esos meses azotan el tifo, el paludismo, la disentería. Con todo, las ágiles liebres blancas del zapatismo no se rinden y no obstante la presencia federal en el estado, durante buena parte de 1918 conservan su cuartel general en Tlaltizapán. En aquel año cede la influencia de Palafox, quien de hecho deserta y asciende la estrella del último intelectual de Zapata, el prudente joven zamorano Gildardo Magaña. Ante la percepción clara de su asfixia, una sola obsesión se apodera ahora de Zapata: concertar alianzas. No hay jefe revolucionario y aún contrarrevolucionario con el que no intente, por conducto de Magaña, pactar. Lucio Blanco, los hermanos Vázquez Gómez, Félix Díaz, Manuel Peláez, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón y, en un acto supremo de desesperación, el mismísimo Carranza. En ningún caso logra éxito. El desaliento llega al extremo en abril de 1918, cuando en un manifiesto de la Nación no se menciona ya el Plan de Ayala. El frío profesionalismo del general González y la obra pacificadora de la influencia española, según voceaba la prensa, cercan aún más a los guerrilleros zapatistas, que no pasan ya de unos cuantos miles. En agosto de 1918 pierden Tlaltizapán y se refugian en Tochimilco, que no obstante su virtual inaccesibilidad, a veces debe ser evacuado hacia el pequeño Tochimizolco. Cuando Muriela llegó muy desesperado, quemando y matando gente y sacándola del barrio. Llegando tiro la voz como persona decente. Aquí me van a entregar a toditita esta gente. Ahora sí los carrancistas andan de a dos carrilleras. Zapata para pelear no necesita trincheras.
se acobardaron todos, llegando a San Nicolás y mataron a Dolor. Sin descartar nunca la búsqueda de alianzas, en marzo de 19 publica Zapata una carta abierta a Carranza, compendio crítico que hubieran querido firmar los más radicales y sinceros anticarrancistas. Los antiguos latifundios de la alta burguesía reemplazados en no pocos casos por modernos terratenientes que gastan chaqueteras, quepí y pistola al cinto, los pueblos burlados en sus esperanzas. No importa que la prosa fuese de Gilardo Magaña, el ánimo, el nuevo ánimo, era de Zapata. No lo esperaba la victoria sino el desenlace. Zapata, que temió siempre y siempre repudió la traición, murió víctima de una traición cuidadosamente maquinada por el coronel Jesús Guajardo y por su jefe, el general Pablo González. Hasta el campamento de Zapata habían llegado rumores, no del todo infundados, de una desavenencia entre los dos oficiales. Zapata, en su renovado optimismo, escribe a Guajardo invitándole a cambiarse al bando rebelde. González intercepta la carta, que le sirve como acicate y chantaje contra Guajardo, quien por su parte ve la oportunidad de reivindicarse y mostrar su lealtad. Contesta afirmativamente la carta a Zapata, pero el general, siempre desconfiado, le pide fusilar a la gente de Victoriano Bárcena, antiguo subordinado suyo que se había pasado al bando federal. Guajardo sacrifica a Bárcena y a sus hombres. Zapata se acerca a Guajardo, a quien le regala un alazán al que llaman Al de Oros. El siguiente paso debía ser la entrega a Zapata de 12,000 cartuchos en la hacienda de Chinameca. Durante la mañana del 10 de abril de 1919, Zapata ronda el lugar, pero no muerde el cebo. Aún desconfía. Adentro, su lugarteniente Palacios conferencia con Guajardo, quien invita reiteradamente a comer a Zapata. Por fin, hacia la 1:45 de la tarde, Zapata accede a entrar. El mayor Reyes Avilés narra la escena. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces llamada de honor y, al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas Villa de Ayala, porque no cantan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Libertaria de los campos, de las vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que
ya se fue a los cielos. Arroyito revoltoso, que él te dijo aquel clavel. Dicen que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al Felo Guajardo en prueba de su amistad. Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Higuerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Ay, ay, ay. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la muerta de Zapata la llevé como una ofrenda. Dentro de una caja de hojalata descansaban los títulos, los mapas, los pedimentos, las copias, la merced, cuadernos enteros de litigios y dictámenes. Zapata busca el patrocinio del licenciado Ramírez de Alba y el consejo del escritor y luchador social Paulino Martínez, todo sin éxito. En abril de 1910, estando muy próximo al tiempo de aguas, los de Anenecuilco escriben por enésima ocasión a las autoridades. Como respuesta, el administrador de la hacienda de Hospital dice: si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en maceta. A mediados de 1910, Emiliano Zapata advierte que el trance es de vida o muerte y toma por la fuerza las tierras de Anenecuilco. 3 siglos después de su expedición, la merced del virrey Luis de Velasco comenzaba a surtir efecto. Sin el vendaval maderista, la pequeña revolución de Anenecuilco hubiese pasado inadvertida incluso para la historia local. Pero el artículo del Plan de San Luis que prometía restituir a las comunidades las tierras que habían sido usurpadas por las haciendas era música celestial para Zapata. Hay que llevar a los ricos a que mueran los rojos. Hay que llevar a los ricos a que mueran los rojos. Parcela, me juzgan de muy zanate. Hay que llevar a los ricos a que muerdan el zacate. Hay que llevar a los ricos a que muerdan el zacate. Y ya con esta y me despido de mi chata. Aquí termina el corrido de mi general Zapata. Aquí termina el corrido de mi general Zapata. En 1853, el pueblo vuelve a pedir su documentación.
El pequeño pueblo de Anenecuilco, enclavado en un valle del estado de Morelos, aparece ya en el Códice Mendocino como tributario de los aztecas y en náhuatl su nombre quiere decir lugar donde el agua se remolina. Después de la conquista, luchó por mantener su identidad e independencia frente a otras cabeceras. En 1607, el virrey Luis de Velasco le concede la merced de tierras, pero ese mismo año se las quitan y pasan a manos de la hacienda del hospital. Durante el siglo XVII y parte del XVIII, el pueblo pedirá las tierras, se opondrá a los acuerdos de la Real Audiencia, ventilará diligencias y querellas contra la hacienda de Hospital, Coahuistla y Mapastlán. Pero la era colonial termina sin que se les reintegrara nada. Para vivir rentan pequeñas parcelas a las haciendas azucareras. Si porque pido parcela, me juzgan de tonto y loco. Al Archivo General y reabre su pleito con Mapastlán. En 1864 pide sus tierras a Maximiliano y 10 años después José Zapata, quien ejerce las funciones de gobernador del pueblo, le escribe a Porfirio Díaz: guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. El siglo terminó sin que se resolviera nada. En septiembre de 1909, los vecinos de Anenecuilco nombran presidente del Comité de Defensa al joven Emiliano Zapata. Había nacido el 8 de agosto de 1879 y fue el penúltimo hijo de Cleofas Salazar y Gabriel Zapata. Estudió la instrucción primaria en la escuela del pueblo con rudimentos de teneduría de libros. Zapata el niño no entiende la injusticia del patrón, cómo les quita la tierra cuando aquí siempre vivió. Zapata niño predica del jornalero la unión y recuperar la tierra que la codicia quitó. No seas tonto, ha dicho el padre, todo lo puede el Señor, todo lo tienen los amos. El indio solo el dolor. A los 16 años queda huérfano pero no indefenso. Zapata no era ni jornalero ni pobre. Este ranchero independiente no era borracho, aunque le gustaba el coñac, ni parrandero, aunque asistía a la feria de San Miguelito cada 29 de septiembre, ni jugador, aunque no se separaba de su atado de naipes, pero sí muy enamorado. Su orgullo eran sus inmensos bigotes, y lo que más atraía en Zapata, no solo a las mujeres, sino a todo el que lo conocía, era su carácter de charro entre charros. Emiliano, como se le decía, se presentaba en las plazas de toros montando los mejores caballos del rumbo, sobre las mejores sillas vaqueras. Los jaripeos, las corridas de animales en el campo, las carreras de caballos y las peleas de gallos constituían sus diversiones favoritas. Su impecable figura de charro, sin afectaciones ni rebuscamientos, era clásica a su manera. Pero antes que charro, independiente, insumiso, travieso y enamorado, Zapata era la memoria viva de Anenecuilco. Enterrados en un lugar secreto del pueblo y de